Saludos amigos y amigas del mundo internauta, les habla el doctor Jorge Figueroa y bienvenidos a Paliqueando, una nueva temporada de Paliqueando desde la Universidad del Este y el New Media Center aquí en la Universidad del Este, en Carolina, Puerto Rico, para el mundo. Hoy tengo la dicha de contar, abriendo esta temporada, con el profesor José Rivera. Pepo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, saludos a los internautas y es un placer estar aquí de nuevo en Paliqueando. Y cuando nosotros traemos a Pepo, venimos a hablar de noticias internacionales, de situaciones que están ocurriendo, pues para que nuestros amigos y amigas que nos ven a través de la web, pues entiendan claramente, ¿verdad? Y no se dejen llevar por fake news. simplemente, ¿verdad? Que hablemos claro, a calzón quitado, lo que está sucediendo en el mundo. Y este va a ser uno de varios programas que vamos a estar conduciendo con Pepo, porque definitivamente hay muchas cosas que están sucediendo dentro de la geopolítica y hay que estudiarlas y evaluarlas y darle el conocimiento a las personas que nos siguen. Hoy vamos a hablar nuevamente de la península norcoreana, porque no solamente ha cogido un break, no cogió un break, ha seguido escalando la situación en la península norcoreana recientemente, con el conocimiento ya de todo el mundo de que ya tienen capacidad nuclear, Pepo. Así es. Una de las cosas que, como bien dices, las tensiones no se han reducido, solamente que la atención de los medios se ha desviado porque ocurren otras cosas en el mundo y como bien sabes, el incidente de Charlottesville acaparó la atención de los medios estadounidenses e internacionales por el drama intenso que eso se suscitó, pero evidentemente las tensiones en el noreste de Asia y en la península coreana, como bien dices, se han continuado, y en este caso con el lanzamiento reciente de un misil de mediano alcance que pasa por encima de Japón, pues evidentemente eso enfatizó y dejó saber al mundo que el problema, la crisis en Corea del Norte y Corea del Sur no ha terminado. Por lo tanto, estamos nuevamente con la atención puesta en Corea del Norte, con las tensiones aumentando y evidentemente con la retórica belicista tanto de Corea del Norte, porque hay que decirlo, como de los Estados Unidos aumentando considerablemente, y una China nerviosa procurando, instando y llamando a la calma, pero también el llamado es a sentarse y negociar algún tipo de solución política. Una de las cosas, que ha estado consistente, ¿verdad?, dentro de todo eso, es esa dinámica de, yo diría, el back and forth, la tiraera, como decimos. Al momento, hace unas semanas atrás, hace quizás un mes, cuando surgen estas amenazas ¿verdad?, que ya se tiene el misil como tal con capacidad nuclear y se producen las amenazas directamente a Estados Unidos, y Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, utilizando otra retórica, ¿verdad?, que diferente a sus predecesores, tira para atrás de un ataque inminente, un ataque un ataque como nunca antes la humanidad ha visto. Entonces después viene la parte de acá, pues no te apures que te vamos a atacar a Guam. Entonces crea una crisis en Guam. Sí. Entonces el otro factor, tienes a un Japón tan recientemente con sus sirenas sonando, claro, y la gente metiéndose en bunkers, ¿sabes? Ha sido un algarete en esa cuestión. Sí, absolutamente. Me gustaría comentar varias cosas. La primera es que evidentemente el tono de la conversación ha cambiado. Sí. Si nosotros exploramos las tensiones o los incidentes anteriores, vemos que Corea del Norte siempre hace una prueba nuclear o lanza un misil o hace una movida hostil que preocupa a todos en la región.
Sin embargo, más allá de las declaraciones condenatorias, pues eso se queda ahí, las tensiones bajan, Claro. y volvemos entonces al otro ciclo. En este caso, tenemos un presidente de los Estados Unidos que no solamente tiene el ego frágil, sino que se manifiesta y utiliza una red social, en este caso Twitter, como su principal instrumento para formular política pública y política exterior. Por lo tanto, ese intercambio parece que le vino como anillo al dedo al régimen en Pyongyang, porque entonces este intercambio se hace mucho más, ¿verdad? Por lo menos desde la perspectiva mediática, interesante, pero también exacerba los nervios de la región, sobre todo los países más expuestos, que son Corea del Sur, que son Japón, evidentemente la ciudad de Vladivostok en el este de Rusia, y la región fronteriza con China. Otro elemento importante que yo creo que hay que tomar en cuenta es que aquí no se puede subestimar las capacidades de Corea del Norte, las capacidades nucleares y las capacidades de ellos. Reducir la carga nuclear, montarla en una ojiva y montarla a su vez en un misil interbalístico. Es cierto que en ocasiones las pruebas han fallado. Hay misiles que no se lanzan, que no disparan. Hay misiles que se caen a medio camino. Hay misiles que no llegan a la distancia. Pero ese no es el issue. El issue es que con cada lanzamiento los norcoreanos están aprendiendo. Los norcoreanos adaptan la tecnología, aprenden de sus fallos y evidentemente con cada lanzamiento se van volviendo más habilidosos en esta tecnología. Oye, y es irónico, ¿verdad? Norcorea es un país que sabemos tiene un déficit y están muriendo de hambre, pero sin embargo siguen metiéndole dinero a esa potencia, ¿verdad? A fortalecerse militarmente. Incluso uno no sabe qué puede suceder en cualquier momento porque ellos zumban y hacen pruebas y no le importa nada de lo que está sucediendo. Entonces, de repente tú ves a una China, que eso es lo que yo no veo, ¿verdad? La China no se ve en unas declaraciones muy escuetas, consistentemente son escuetas, ¿no? O sea, si algunos tienen el poder, que es lo que dice Donald Trump, ¿verdad? O el poder o por lo menos las herramientas para dialogar directamente con los coreanos en unas cosas, son los chinos, ¿verdad? Son sus socios. Claro que sí. Tienes toda la razón, Jorge. China aquí es la pieza clave para poder reducir las tensiones en la región. Ellos tienen la llave para que la geopolítica en la región se mantenga intacta. O como dice mi colega Mayra Vélez, que también estudia las relaciones internacionales, Corea del Norte es un problema chino. Y yo sostengo ese argumento precisamente por el hecho de que son los chinos los que toleran y los que permiten que el régimen esté ahí. Pero no es solamente porque es compatible ideológicamente, sino porque, y esto yo lo he expresado en varias columnas periodísticas, que China necesita lo que se llama en inglés un buffer state, un estado amortiguador, porque necesita crear distancia física entre Corea del Sur, que es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región, evidentemente las bases militares que existen americanas en Corea del Sur, pero también necesita tener un amortiguador precisamente para amortiguar, perdonando la redundancia, la presencia de Japón. Tenemos que recordar ante todo que en la década del 30 el imperio japonés fue bastante intenso en su hegemonía, en su dominio de China, y recordando sobre todo la catástrofe, el genocidio de Nanjing. Y eso los chinos lo tienen vivo en la memoria. Y evidentemente la presencia de los Estados Unidos en la región, con bases militares tanto en Corea del Sur como en Japón, eso produce un nerviosismo que solamente es apaciguado con la presencia de un régimen ideológicamente compatible en la península coreana. Pero entonces el problema es que al habilitar este régimen, habilitar como enable, se ha salido de su control. Las actitudes de los norcoreanos, los actos de los
norcoreanos no los controla China. Entonces, ¿por qué ¿por qué Corea del Norte es un problema chino? Porque nuevamente ellos de manera explícita, de manera enfática, pueden compeler a través de recrudecer las sanciones o a través de acciones directas, decirle o dejarle saber o obligar al régimen coreano a que baje el tono de su retórica y definitivamente a que le ponga pausa, no pararlo. Eso es importante decirlo, a que le ponga pausa a su programa nuclear y definitivamente que le ponga pausa a las pruebas de misiles. Pero definitivamente Corea del Norte, aparentemente a través de su premier, no le importa nada de esto porque han seguido por ahí para adelante. Es otro estilo, es otra gente. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué es lo que a qué esto va a escalar? Porque ya Japón, ¿verdad? Constitucionalmente no puede atacar a nadie. Claro. Pero ya se está... Pero ya el argumento está cambiando. Claro, incluso... Ya el argumento está cambiando. Una de las cosas que sucedió en este incidente recientemente, cuando Japón le avisó al público en la isla de Hokkaido que se refugiaran, y sonaron las alarmas, ya la conversación, lleva tiempo, pero ya la conversación es más seguidita. La conversación está cambiando en este sentido. Los japoneses argumentan que en virtud de la amenaza que está en auge en Corea del Norte, ellos necesitan en ese sentido rearmarse, lo que a su vez, recordando la memoria histórica del imperio japonés y la invasión del este de China, pone nervioso a los chinos, porque ellos preferirían que Japón se mantuviera en los niveles de movilización militar y de armamento que tienen. Sí, que tuviera básicamente algo defensivo en vez de tener capacidad Exacto, ofensiva. pero entonces haz algo sobre Corea, porque entonces la alternativa es mucho más terrible y empieza precisamente con un Japón en pleno proceso de rearme. Exactamente, que ya eso se tiró del parlamento de ellos. Claro. Que esto tiene que cambiar, sí, porque ya las condiciones han cambiado. Ahora mismo los ejercicios militares que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y sus aliados, específicamente Corea del Sur, que ha acrecentado el nerviosismo de los coreanos, y que siguen amenazando con esa prueba que pasó. Bueno, ese cohete que pasó por encima de Japón tiene la misma distancia para caer directamente a Guam. ¿Tú crees dentro de toda esta situación que realmente un ataque a Guam pudiera ocurrir? La respuesta corta es no. Okay. Yo he discutido con mis estudiantes y con otros colegas de los medios los distintos escenarios catastróficos alrededor de activar un arma nuclear, sea en Japón, sea en Corea del Sur, o sea en cualquier lugar donde se encuentran las bases estadounidenses en el Pacífico, en Asia-Pacífico. Cualquiera de esos escenarios catastróficos equivaldría a una respuesta contundente de parte de los Estados Unidos principalmente, pero también de sus aliados, en la cual Corea del Norte terminaría obliterada. O dicho de otra manera, en el momento en que el acto hostil se vuelva real, es decir, el lanzamiento de un artefacto nuclear, ese acto para Corea del Norte sería equivalente a suicidio nacional. Exacto. Entonces, si se ataca a Corea del Sur, es suicidio nacional porque la respuesta es contundente. Si se ataca a Japón, igual. Si se ataca las bases navales y aéreas de Guam, lo mismo. Si se atacan las bases aéreas y navales que están en Japón o en Corea del Sur, la respuesta va a ser contundente. 4 escenarios catastróficos, 4 terminan con Corea del Norte obliterada. Aquí la incógnita, Georgie, es si los chinos van a actuar tras de ello. Tal vez, en ese sentido, un argumento contundente y convincente de parte de los chinos es: si tú, Corea del Norte, atacas sin provocación y destruyes Seúl, destruyes Tokio o destruyes Guam, yo me lavo las manos. Simple y llanamente. Una de las cosas que también me llamó la atención que está trabajando esta gente, específicamente vi la noticia por CNN los otros días, es que
se ha vuelto a activar una especie de ejercicios militares de los Estados Unidos en Alaska. Y esos ejercicios militares, específicamente ahora con mucha más tecnología, es para lograr, yo diría, destruir cohetes interbalísticos, ¿verdad? Balísticos. Sí, un sistema de defensa antimisiles. Antimisiles desde Alaska para prevenir cualquier ataque al mainland o incluso a cualquier posesión que tenga Estados Unidos en el Pacífico, en esa parte de Asia, ¿verdad? No en el sur. Pero me llama mucho la atención porque la retórica ha cambiado, pero ninguno de los dos es que tiene dos guapetones de barrio, ¿verdad? Aquí tiene. Básicamente. Entonces es cuando entonces la gente se queda como que, espérate, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Yo creo que una de las cosas que previene estos ataques son los chinos. Quizás la alternativa que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro. Que China le ha dicho abiertamente a esta gente, o quizás, ¿verdad? Dentro de las conversaciones que ellos tienen, que si tú atacas, estás solo, como tú dices. Exacto. Porque nosotros tenemos ahora mismo negocios con todas esas personas que tú acabas de tratar de destruir. Claro que sí. Y aquí viene entonces la otra parte del argumento. Cuando a mí me preguntan en los medios si China, si la República Popular China y los Estados Unidos de América se van a ir a la guerra, nuevamente reitero, cualquier cosa es posible, pero en vista de lo que voy a decir ahora, la respuesta corta nuevamente es no. Tanto China como los Estados Unidos están vinculados por nexos de interdependencia compleja. Tú no sabes dónde empieza la economía china y termina la estadounidense. Evidentemente, los Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de China, con que tiene un déficit enorme que alcanza los billones de dólares. Es decir, los productos terminados en China son comprados mayormente en los Estados Unidos y evidentemente ellos compran pocas cosas a los Estados Unidos, pero tienen una relación comercial bastante estrecha. Más allá de eso, China posee casi el 9% de la deuda pública estadounidense. Eso es una décima parte de los 19 trillones de deuda pública que tienen los Estados Unidos. En esas condiciones de interdependencia compleja, que es un concepto que yo tomo de Robert Keohane y Joseph Nye, el argumento dice lo siguiente: nexos de interdependencia compleja reduce significativamente las incidencias de conflicto. A mí me preocupa grandemente, específicamente, que han vuelto, ¿verdad?, los tambores de guerra a sonar en esa zona, en una zona que está como que expuesta a explotar. No es solamente la parte del paralelo 38, es que simplemente hay una provocación y el ataque va a ser destrucción total en esa área. Ahí nadie gana, ahí es destrucción total. También la parte que tú mencionas de Japón, yo creo que Japón se va a convertir tarde o temprano en un protagonista en vez de un espectador. Yo creo que el orgullo japonés y el nacionalismo japonés está en efervescencia gracias a estas situaciones que están pasando. Absolutamente. Tú sabes, acuérdate que esto es una nación que tiene un orgullo patrio de toda la vida y que fue humillada en la Segunda Guerra Mundial a tal plano de que les tiraron 2 bombas atómicas. Cuestión de que, mira, lo que tú hiciste lo vas a pagar con creces, más todos los protocolos luego de humillarse ante los americanos, tú sabes, tener las bases allí, contar con un sistema de defensa que ni siquiera ¿cómo se llama? Los alemanes hicieron, teniendo ahora mismo los alemanes una de las armadas más poderosas de toda la Europa. Entonces uno se pone a pensar, ¿hasta dónde va a llegar? Y mira lo que está llegando. Y es como tú bien dices, Pepo, la parte de China es preocupante porque los chinos no olvidan todos esos genocidios y todas esas situaciones. Entonces, crea esa disyuntiva. Yo creo que los coreanos del norte, los norcoreanos, se aprovechan y se siguen aprovechando de eso, pero realmente yo no sé dónde está la mente del presidente norcoreano, específicamente, porque no quiero hablar del presidente de los Estados Unidos porque ese tampoco sabemos dónde está la mente. Pero la parte que tiene que ver con dónde está, como es un estado tan secluido, ¿verdad? Secluded, y que tú no sabes aislado del mundo. Por eso, entonces tú no sabes lo que va a ocurrir. De repente zumbaron algo, lo sabemos porque está corriendo por encima de Japón.
está todo tan limitado y entonces en la gente crea cierto tipo de miedo. Específicamente, esa gente, lo de Guam es sumamente peligroso porque cualquier cosita puede... Oye, los misiles llegan a Guam, Sí. y ellos abiertamente ya lo dijeron, pero vino como consecuencia también de la retórica de acá, del ataque inminente. Absolutamente. Porque cuando tú tienes un muchacho engreído y malcriado y que dice varias cosas, pues vamos, tú le dices, mira, eso no está bien que lo diga, pero igual lo dejas que se desahogue para que se tranquilice. Pero entonces tenemos la mala fortuna de tener a un muchacho engreído con un adolescente rico engreído. Sí, Eso es lo que es el presidente de los Estados Unidos. sí. Con la mecha corta y el ego frágil, y que tiene una compulsión de agarrar Twitter y tirar amenazas a un país que posee armas nucleares. Eso desde la perspectiva de la seguridad nacional, desde la perspectiva de las fuerzas y los contingentes estratégicos de los Estados Unidos, sus fuerzas navales, sus fuerzas expedicionarias, sus fuerzas aéreas, no es sabio. Por lo tanto, tenemos entonces una situación que se ha exacerbado debido a que ahora las discursividades hostiles y provocativas del régimen en Pyongyang son contestadas por alguien que simple y llanamente no se comporta a la altura de un jefe de Por Estado. eso, porque antes cuando sucedían estas cosas, yo recuerdo, ¿verdad?, que se hablaba siempre de sanciones. Vamos a hacer más sanciones, o vamos a trabajar esto a través de las Naciones Unidas, o vamos a buscar sancionar por esto, pero nunca era te vamos a traer lo peor y te vamos a destruir y como nunca antes la humanidad ha visto. Y esos Claro. son grandes ligas. Cuando tú escuchas al presidente de la única nación que ha utilizado armas atómicas en el mundo mencionar eso, entonces uno se pone Claro. a pensar, tú sabes. Te asusta. Oye, estamos hablando, y el factor Rusia. ¿Dónde está el factor Rusia en todo esto? Porque hablamos siempre de los chinos, ¿verdad? Por la cuestión, pero Rusia está ahí al lado. No, sí, claro. Hablamos mayormente de los chinos porque su interés primordial es mucho más grande. Claro. Y evidentemente si la situación se deteriora y hay una guerra, ellos tienen muchísimo que perder. Claro. De eso no cabe la menor duda. A Rusia le concierne porque precisamente todos sabemos que es un país enorme que va desde Europa hasta Asia. Incluso hay un estrecho de Bering que lo separa de lo que hoy día es Estados Unidos, en este caso el estado de Alaska. Y evidentemente en esa región existe la ciudad de Vladivostok, Ajá. que es una de las principales ciudades del este de Rusia y es uno de los principales motores económicos de Rusia en el este de Asia. La ciudad evidentemente está llena de fábricas y obviamente tiene un puerto con el que los barcos rusos comercian con el resto de la región, y evidentemente también en la ciudad de Vladivostok y en la pequeña región fronteriza que tiene con Corea del Norte, los trabajadores norcoreanos cruzan la frontera para trabajar en las fábricas. Lo mismo sucede en las áreas fronterizas de China. Así que nuevamente, si ocurre algún tipo de deterioro y se da la guerra, pues evidentemente eso termina, las guerras drenan económicamente a los países, pues evidentemente la producción las fronteras se cierran y evidentemente las fábricas se quedan vacías. Así que en ese sentido, la economía regional de esa parte de Rusia termina entonces afectándose enormemente, como se afectaría la economía japonesa, la economía surcoreana y definitivamente la economía china. Los ejercicios de guerra que hacen los coreanos con los estadounidenses son abiertamente criticados, ¿verdad?, por los norcoreanos. Pero al mismo tiempo, yo lo que he visto siempre a través de los años han sido los norcoreanos que han sido agresores consistentemente no solamente de la gente de Corea del Sur, sino también de todo lo que esté en esa área. Incluso han matado soldados norteamericanos. Y surcoreanos también. También, tú sabes. Entonces yo nunca he visto una respuesta hasta ahora. O sea, que también tiene gente en Estados Unidos y aliados de Estados Unidos que quieren acabar con el régimen de Pyongyang. Y Sí. eso también es peligroso. Pero nuevamente, o sea, cualquier escenario de guerra va a ser catastrófico.
Vamos a asumir que Corea del Norte lanza un artefacto nuclear a la capital de Corea del Sur, Seúl. Nuevamente, eso quiere decir que vamos a destruir una ciudad de millones de habitantes. Nuevamente, las ciudades son los principales motores económicos de las naciones donde se ubican. Por lo tanto, acabamos con la capital, acabamos con millones de surcoreanos, y entonces vamos a tener un territorio que no va a ser utilizable por probablemente 100 años o más. Por lo tanto, aún en el mejor de los escenarios, si destruyen Seúl, Corea del Sur termina arruinada económicamente. Lo mismo sucedería con la capital japonesa, Tokio, o cualquier otra ciudad japonesa, Sapporo, Kioto, Osaka. Nuevamente, destruyes Tokio, Japón cae en una crisis económica por décadas, si no por siglos, precisamente por eso. Y evidentemente, si explotan un artefacto nuclear en Guam, estamos hablando no solamente de la población de Guam, puede ser que a lo mejor si lo tiran en un lado de la isla, la otra sobreviva, pero entonces la exposición a la radiación también afecta. Y entonces tenemos ahí no solamente que las fuerzas estratégicas de los Estados Unidos en Asia-Pacífico se ven decimadas, sino que también entonces una población civil que está ansiosa se ve expuesta ante estos distintos escenarios de guerra. Y cuando vemos ese sureste asiático, se ha perdido ahora mismo, se ha concentrado todo en la parte que tiene que ver con Corea del Norte. Incluso ya no sabemos, no se están escuchando noticias de las islas flotantes chinas, de cómo se están moviendo los australianos, que incluso fueron amenazados ya por los norcoreanos también, de que les iban a zumbar desde allá arriba para allá. O sea que todo esto se ha desviado Claro. Han podido desviar una serie de situaciones que están ocurriendo en ese sureste asiático, y a mí me llama mucho la atención porque uno nunca sabe qué puede ocurrir específicamente allá en esa Asia, en Asia. Yo creo que para la parte que tiene que ver con Corea del Norte, todavía, y digo, desconocemos, ¿verdad? Porque es un estado que no... Pero yo no veo cambios para Corea del Norte en la política de ellos. Oye, tú no ves nada, tú no ves un tipo de apertura, tú no ves algún tipo de modificación. ¿Sabes? Corea del Norte yo lo veo como una vergüenza para la humanidad. Y para los chinos. Para los chinos. Definitivamente. Mira, lo que voy a decir ahora no va a ser agradable quizás para los internautas que nos están viendo. Yo creo que hay tres maneras de abordar a Corea del Norte que no sea la guerra. La guerra siempre está ahí como posibilidad. Uh-huh. La primera es simple y llanamente negociar algún tipo de acuerdo que le ponga pausa o congele el programa nuclear norcoreano. Ese podría ser un arreglo político, pero entonces, en vista del tono hostil y en vista del hecho de que ya Corea del Norte tiene armas nucleares, yo no veo eso como posible. ¿Cómo tú le dices a una persona que adquiere capacidad nuclear a que tiene que revertirse? La efectividad del acuerdo nuclear con Irán se da precisamente porque Irán en ese momento todavía no había alcanzado la capacidad de tener armas nucleares. Por eso es que la gente en esa región está respirando un poquito mejor. No tanto porque en vista de que Washington y Trump específicamente no tiene idea, lo que quiere es romper ese tratado, pues evidentemente eso tiene un elemento negativo. Pero nuevamente, Irán nunca alcanzó la capacidad de tener armas nucleares. Sí tiene capacidad nuclear. Los términos del tratado son, ok, tienes capacidad nuclear, detente. En este momento puedes usar tu capacidad nuclear, ¿para qué?
para fines energéticos, para desarrollo económico, para desarrollo científico, todo lo que no sea no militar, fines pacíficos. Claro. En tanto y en cuanto, si tú aceptas esto, los Estados Unidos de América acepta aliviar sanciones. Y te vamos a invitar a ti, Irán, a que formes parte de la comunidad internacional. Estás comenzando en este momento un proceso de reinsertarte en el mundo después de 40 años de aislamiento. Y eso es funcional. No es ideal, pero es funcional. Okay. Eso no puede suceder con Corea del Norte, porque ya Corea del Norte no solamente ha desarrollado armamentos nucleares, sino que está poco a poco desarrollando lo que se llama en inglés el delivery system. Wow. Allá entonces hay que considerar lo otro. O simple y llanamente dejar las cosas como están y que se resuelvan solas, es decir, permitir que el ciclo de tensiones, distensiones continúe, decirle a Trump que suelte el Twitter y que no responda a las provocaciones y seguir con este ciclo, que quizás en el largo plazo tal vez no sea lo más factible. Y el otro, y esto es lo que tal vez no le guste a algunos internautas, aceptación. Aceptar que Corea del Norte tiene armas nucleares. Wow. Y tomar eso en consideración porque el hecho de que tiene armas nucleares altera el balance de poder en la región. A esos efectos, la propuesta es que se sienten en la mesa de las negociaciones, que escuchen las demandas norcoreanas y decir, bueno, yo acepto que tú tienes armas nucleares, ¿tienes cuántas? 20, 25, hasta ahí. Hasta ahí. A cambio de eso, te invitamos entonces al club bien exclusivo de países que tienen armas nucleares y a través de ese intercambio político y científico podemos entonces hablar de ello, podemos tomar en consideración tus demandas como potencia nuclear y trata entonces de entablar un diálogo político y pacífico en la región. A cambio de eso, necesito, como parte de este club, necesito transparencia. Ay, eso está tan hermoso todo lo que estás diciendo ahí, porque... No, claro, en la práctica puede ser un poco más difícil. No, pero tú sabes que wow, bregar. Entonces, ahí está el problema, ¿no? De la misma manera que Corea del Norte no va a aceptar salir de sus armas nucleares, va a ser bien difícil hacerle entender a los Estados Unidos que al final del camino va a tener que aceptar una Corea del Norte nuclear. Pero el tener una Corea del Norte nuclear le abre las puertas a otros estados en cuestión de defensa para que también tengan la parte, se conviertan en naciones nucleares. Un Corea del Sur no va a estar ni un paso atrás de un Corea del Norte en cuestiones nucleares. Absolutamente. Más con el respaldo que tiene de los Estados Unidos. Un Japón, ¿tú te imaginas un Japón diciendo, espérate, qué es lo que va? O sea, en verdad que todo eso que puedes poner, en verdad, eso de esa aceptación sería una cosa increíble, es verdad lo que tú acabas de decir. Y el efecto dominó que acabas de describir. Sí. Claro que es problemático, pero nuevamente, en términos del cálculo estratégico, yo no veo a Corea del Norte saliendo voluntariamente de sus armas nucleares. La alternativa es quitárselas a la fuerza y eso puede crear un escenario catastrófico. O simplemente... Incluso si China, que yo lo veo improbable, invadiera Corea del Norte, capturara sus centrales donde desarrollan energía nuclear y las bases donde tienen armas nucleares, no hay garantía de que alguien detone un artefacto. Y nuevamente... Pero viéndolo de esta forma también, Pepo, ¿tú te imaginas un Corea del Norte sacándole ese liderato? O sea, ¿cómo? Hay ya años, muchos años, que la gente no tiene acceso a lo que es afuera. Todo lo que se consume es a base de los líderes, de esos tres individuos, del ser supremo, esa gente no tiene acceso a más nada. O sea, sacar a ese gobierno, que es lo que yo a veces me pongo a pensar, sería dejar por años a gente en el limbo completamente. Tú sabes, y entonces ahí eso crea también otro problema, porque lo ponen muy bonito, ¿no? Que familias reunidas, pero
familia reunida. Aquella dejó de ser tu familia por un tiempo, ahora ya no es tu familia, tú sabes, tú la ves de otra forma. Pasa que en la televisión se oye muy bonito, ¿verdad? Pero realmente el mundo querrá ahora mismo una Corea del Norte sin ese liderato. O sea, eso es lo que me pone a pensar, porque mira lo que ha sucedido en otros lugares donde ha pasado lo mismo. Mírese Irak. Claro. Un ejemplo de Irak, ¿sabes? Mira lo que pasó en Irak, el mismo Afganistán. Tú sabes, entonces son regímenes que, oye, han estado controlando por tantos años. El mismo Libia. Claro. Gaddafi controló Libia por tantos años y Libia es un algarete también. O sea, entonces tú te pones a pensar eso, Pepo, y también uno dice, diale, quizás estas naciones pretenden, como no se ha logrado un acuerdo quizás de unión entre, porque son dos naciones completamente diferentes, a diferencia de la Alemania del Este y la Alemania del Oeste en un momento dado, cuando esa unificación y qué sé yo qué, que le trajo muchos problemas a la Alemania del Oeste. O sea, esa unificación. O sea, y todo eso y lo siguen viviendo, esos problemas ahora mismo. Pero esa unificación coreana realmente ¿tú crees en esa unificación coreana? ¿Tú crees que esa gente está persiguiendo? ¿Tú crees que esos dos gobiernos están persiguiendo esa unificación? No. Yo lo que creo que por lo menos de parte de Corea del Sur y de su nuevo presidente Moon Jae-in es mantener un diálogo constante, perenne con Corea del Norte en aras de la convivencia pacífica. Como bien dijiste, y qué bueno que citaste el ejemplo de la Alemania Oriental, el prospecto de la unificación de la península coreana está muy lejos. Sí. Pero si eso ocurriese, podría ser problemático. Estamos hablando de que fuera de las armas nucleares, la economía norcoreana está sumamente atrasada. Una población que está disciplinada pero está malnutrida. Por lo tanto, para el costo, debo decir, económico y social de absorber Corea del Norte podría ser sumamente oneroso para Corea del Sur. Así que, por lo menos en ese sentido, no lo veo. Sí podríamos considerar la posibilidad como cuestión de alterar un poco el balance de poder, de permitirle a Corea del Sur, que ya ha alcanzado el 1.000.000 de hombres en sus Fuerzas Armadas, fortalecerse militarmente y permitir una mesura de fortalecimiento militar a Japón, como una especie de mesura. Y que los Estados Unidos, paulatinamente, reduzca su rol. No estoy seguro de que lo quieran hacer, no estoy seguro de que eso sea posible, pero es un escenario a considerar. Pues ahí lo dejamos así mismo, con todos estos escenarios que hemos estado hablando, el profesor José Rivera y yo en el día de hoy, porque Corea sigue estando en la palestra. Próximamente vamos a estar hablando de otros temas. Ustedes saben también lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay una efervescencia nuevamente, es como que volvimos a los años 60, específicamente ahora mismo, lo que es confederado, lo que es de la Unión. Hay un resurgir en lo que es el Black Lives Matter, lo que es el alt-right, en lo que es el left, el alt-left. También hay una serie de cosas que vamos a estar hablando, dado el caso de lo que sucedió no solamente en Charlottesville y en todas esas naciones, en todos esos estados del sur donde estamos viendo todos los días cómo gente está discutiendo, cómo gente está peleando, como vemos un presidente de Estados Unidos que no ha sido muy ambiguo en sus contestaciones, no ha sido radical en sus comentarios, ha radicalizado sus comentarios, y no ha sabido bregar con una situación. Y vamos a estar hablando de todas esas cositas, porque es bien importante que la gente sepa lo que está sucediendo allá arriba también, específicamente en esos estados del sur, donde todavía, es increíble, gente, pero es cierto, eso mucha gente se había olvidado de que eso existía, donde se honra en muchos lugares de los estados del sur, y hay estatuas que así lo presentan, se honra la memoria de personas que creían en la separación por simplemente tú ser de otra etnia o color de piel.
Así que volveremos pronto. Pepo, muchas gracias por este programa Claro que de sí. hoy y nos vemos próximamente en otro Paliqueando. Les habló el doctor Jorge Figueroa. Nos vemos luego.